Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a profundizar en nuestro conocimiento sobre las situaciones de emergencia en la aeronavegación. Para ello, nos ayudaremos nuevamente de este formato de tutorial que hemos dado en llamar el escritorio de Ayrton Khan. A buen seguro, en más de una ocasión te has preguntado cómo funciona eso de las emergencias aeronáuticas y cómo se deben utilizar correctamente cuando simulas tu vuelo en IVAO o en VATSIM. Para eso tienes aquí al Tito Ayrton Khan, que te va a ayudar a solventar todas tus dudas al respecto. Si has llegado a este vídeo de casualidad, no dudes en quedarte, pues a buen seguro en alguna que otra película has oído eso de Mayday, y lo que te voy a enseñar aquí te va a servir para hacer de cuñado en las reuniones familiares y dejar alucinado a todo el mundo sobre cuánto sabes sobre aeronavegación. Dentro intro. La palabra emergencia significa accidente que sobreviene, caso imprevisto o de necesidad, etc. Por extensión, se puede indicar que emergencia recoge los significados de incertidumbre, alerta, peligro y urgencia. Las emergencias son situaciones anómalas que requieren por parte de la tripulación de una aeronave la aplicación de acciones rápidas, procedimientos ajustados y medidas ponderadas, y además que éstas sean efectivas para proteger la integridad o la seguridad de la aeronave o sus ocupantes de algún riesgo serio, inminente o potencial. Según la OACI, la diversidad de circunstancias en que ocurre cada caso de emergencia impide establecer los procedimientos detallados y exactos que se han de seguir. Cualquier procedimiento establecido para las emergencias es considerado una mera guía para el personal ATS y los pilotos y, en definitiva, solo se espera que ambos pongan en marcha su mejor preparación y profesionalidad para salir airosos del problema. Dentro de las emergencias encontramos dos tipos básicos. La urgencia, que es una situación en la que, entrañando cierto riesgo, no impide que la aeronave siga volando, y además que este vuelo se realice con relativa seguridad. Debes tener en cuenta que una urgencia puede tomar dos caminos distintos. Puede solucionarse y dirigirse a condiciones operacionales normales, o puede evolucionar a una situación de peligro. El peligro es aquella situación anómala que pone en riesgo la continuidad del vuelo y precisa de una asistencia inmediata, dado el más que probable riesgo de accidente y la consecuente pérdida de vidas humanas. También una situación de peligro puede solucionarse y devolver la misma a la situación de normalidad, pero no puede evolucionar a una situación peor, pues no hay nada peor. El piloto en situación de peligro debe efectuar la siguiente llamada: Mayday, 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 seguido por el correspondiente distintivo radiotelefónico de la aeronave. La palabra Mayday corresponde a la señal de socorro radiotelefónica internacional de emergencia. Y como culturilla general, te diré que fue ideada en 1923 por un operador de radio del aeropuerto de Croydon, en Londres. Este señor se llamaba Frederick Stanley Mockford. Hasta entonces se utilizaba la expresión SOS y el señor Mockford recibió el encargo de encontrar una palabra que indicase socorro y fuese entendida fácilmente por todos los pilotos y el personal de tierra en caso de una emergencia sobrevenida. El señor Mockford, ya que en aquella época la mayor parte del tráfico aéreo se realizaba entre Londres y París, propuso la palabra Mayday, proveniente del Maider francés, cuya traducción es ayúdeme. También es posible utilizar la palabra emergencia, pero esta se ha demostrado poco eficiente a lo largo de los años. Sacamos nuestra Chino Tablet y con ayuda de nuestros pequeños bots vamos a ver un ejemplo práctico en el que resulta poco eficiente la utilización de la expresión emergencia según en qué situaciones. Torre. Eco Charlie Golf Lima Golf declara emergencia. Como hemos visto, en situaciones en las que las comunicaciones se encuentran saturadas, la palabra emergencia puede pasar desapercibida. Veamos qué sucede en el caso de utilizar la expresión Mayday. Mayday, 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 Eco Charlie Golf Lima Golf. Adelante, Eco Charlie Golf Lima Golf. La palabra Mayday no es en absoluto de uso común y no forma parte de ningún idioma concreto. Esto hace que, al escucharla, resulte a priori extraña en cualquier contexto. El oyente, inconscientemente, afina el oído para identificar su procedencia. Si a eso le unimos la obligación de repetir la misma 3 veces,
obtenemos toda la atención de nuestro entorno. Tras conseguir la atención que nos interesa, el piloto en apuros debe comunicar los siguientes datos: identificación del tipo de aeronave, naturaleza de la emergencia y cuáles son sus intenciones, porque recordemos, una vez declarada la emergencia, el piloto, como máximo responsable de la seguridad del vuelo, tiene siempre la última palabra sobre lo que se va a hacer y lo que no. Airbus A320-200. Tenemos fuego en motor 1. Pretendemos tomar en pista 07 de inmediato. Recibido, responda en 7700, autorizado a aterrizar en pista 07. Como vemos, la controladora ha indicado al tráfico en emergencia que responda en 7700. Esto es, que introduzca en su transpondedor dicho código de identificación de emergencia generales estándar. Esto hace que el tráfico, a través del radar secundario, aparezca resaltado para todos los controladores que le tengan en su zona de control. Tierra, aproximación, control. Así, todos ellos, aunque no se encuentren comunicados con el piloto por radio, saben que esa aeronave tiene una emergencia. El piloto tiene una premisa principal y es volar el avión. Todo lo demás no importa. Así que, una vez consiga estabilizarse, debe comunicar a la estación receptora los siguientes datos: número de personas a bordo, cantidad de combustible restante y si transporta o no materiales peligrosos, expresando sus características. Hay 156 personas a bordo. Disponemos de 4,6 toneladas de combustible. Transportamos 500 kilos de baterías de litio. Recibido Eco Charlie Golf Lima Golf. Servicios de emergencia informados. ¿Por qué es tan importante transmitir esta información? Vayamos por pasos. En caso de accidente, los bomberos deben conocer el número de personas a bordo para saber, durante el rescate, cuántas personas quedan dentro del aparato. Deben conocer la cantidad de combustible para establecer la cantidad de agente sofocante del fuego que será necesaria para la extinción, y deben conocer la entidad de los materiales peligrosos transportados para determinar qué tipo de agente sofocante utilizar, y además que el mismo no sea incompatible con el material transportado, pudiendo reaccionar químicamente con su contenido. Hemos visto cómo se desarrolla una situación de peligro. Ahora vamos a una situación de urgencia. Como vimos antes, las urgencias, a diferencia del peligro, no necesitan una ayuda inmediata y puede ser considerada como un escalón inferior a la situación de peligro. Para declarar una urgencia utilizaremos la expresión pam pam, que repetiremos al igual que Mayday 3 veces. Pam pam, pam pam, pam pam. Son diversas las situaciones en las que se puede declarar una urgencia: necesidad de asistencia médica, fallo de un sistema menor de la aeronave, un piloto que se encuentra perdido, etc. La normativa deja a criterio del piloto determinar si lo que le sucede es o no una urgencia. Volvemos a utilizar nuestra Chino Tablet y nuestros pequeños bots para ver un caso práctico de urgencia. Pam pam, pam pam, pam pam. Eco Charlie Golf Lima Golf. Adelante, Eco Charlie Golf Lima Golf. Torre, Eco Charlie Golf Lima Golf. Airbus A320-200. Nuestro sistema de autofrenos no se activa. Recibido, responda en 7700 y espere instrucciones, le llamaré. Como vemos, en este caso se indica también al piloto que responda con el código de emergencia general. Pero no se precisa una actuación inmediata sobre el mismo, ya que el vuelo de la aeronave no se encuentra comprometido. El piloto puede seguir volando el avión. En este caso no es necesario informar de detalles del vuelo como vimos en la situación de peligro, salvo que esta urgencia evolucione a una situación peor. La expresión pam pam tiene su origen en las palabras francesa y alemana panne, que se refiere a un fallo mecánico. Además, coincide con los acrónimos en inglés Possible Assistance Needed, que significa posible ayuda necesaria, y Pay Attention Now, presten atención ahora. Una muy adecuada coincidencia. A estas alturas te debe haber quedado clara la diferencia entre peligro y urgencia. Si no es así, deja tus dudas en la caja de comentarios y bien yo o algún miembro de la comunidad estaremos encantados de ayudarte. Vamos finalmente con una expresión que casi nadie conoce y muy pocos usan. Lo cierto es que solo debe utilizarse en entornos de comunicación supersaturados en los que el controlador encadena una comunicación tras otra sin darnos tiempo a informar de nuestra situación de emergencia. Es un comunicado excepcional. Pocos saben que un piloto puede ordenar el silencio en las comunicaciones, pero es cierto. Se realiza mediante la expresión cese de transmitir, y con ella el piloto ordena al controlador que solo se comunique con él. Veamos un ejemplo. Torre,
Eco Charlie Golf Lima Golf, cese de transmitir Mayday. Torre a todas las aeronaves. Cese de transmisión, Mayday. Comuniquen con aproximación para recibir instrucciones. Adelante Eco Charlie Golf Lima Golf. Bien, hemos comprobado cómo a solicitud de un solo tráfico toda la frecuencia ha sido liberada y el ATC solo atiende al tráfico que tiene una emergencia. Es el propio ATC el que deriva al resto de tráficos a una frecuencia distinta para que, en este caso el control de aproximación, se haga cargo de la gestión mientras Torre soluciona la incidencia. También es posible que el tráfico en emergencia, al solicitar el silencio radio, sea derivado a la frecuencia de emergencia 121.5, en la que será atendido de forma exclusiva. En ambos casos, el piloto consigue lo que necesita: total atención del controlador sobre su problema. Pues con esto, si ya has pillado todos los conceptos, puedes decir que te ha quedado claro cómo se maneja una situación de emergencia en aeronavegación. Si veo que os gustan este tipo de vídeos, prometo seguir publicando muchos de ellos tratando temas muy variados y muy interesantes. Si no estás suscrito a mi canal, realmente no sé qué esperas para hacerlo. Dale a like, pega un campanazo y muchas gracias por tu tiempo. Espero haberte sido de utilidad.